Hola amigos y amigas del FEI, te invito para que te quedes 30 minutos y podamos leer la palabra de nuestro Dios, ese papito que tú amas y que yo amo y que nos da todas las bendiciones. Solo pide que leamos su palabra para comprender los propósitos de Él para con nosotros. Ese Dios de amor me da todo, vida, salud, me da las bendiciones, una familia y muchas cosas. Y lo único que pide es que yo me deleite en su palabra. Así como todos los días tomamos ese alimento físico para poder sostener nuestro cuerpo, también debemos leer la palabra de Dios para sostener nuestra vida espiritual, para sostener la fe, para aumentar la fe de nosotros y de esa manera poder cada día comprender los asuntos de nuestro Padre Dios. Por eso nosotros leemos la palabra todos los días con el fin de que esa palabra fortalezca nuestro espíritu. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz, un Dios de revelaciones. Nosotros estamos leyendo por libro y ahora nos encontramos en el libro de Romanos capítulo 6, ya que la palabra de Dios está organizada por libros, 66 libros donde usted puede escudriñar, ¿sí?, los principios que tiene Dios para el hombre. Hoy nos toca leer Romanos capítulo 6. Dice así: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia reine? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Después, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, porque por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bien, he terminado de leer Romanos capítulo 6, puesto que nos encontramos leyendo este libro, la palabra de Dios. Esa palabra la cual nosotros debemos leer para conocer las cosas de nuestro Dios. No para volvernos unos espirituales, sino para aprender los principios de nuestro Padre y de esa manera cada día tener esas instrucciones, esa fortaleza espiritual, ese amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hemos venido leyendo el libro de Romanos ya como hoy hace 6 días y de alguna manera hemos venido aprendiendo que el libro de los Romanos, el tema central de Romanos es la justicia de Dios. Ese es el tema central. Por eso el libro de los Romanos, siempre que usted lea ese libro, va a encontrar el término de la justicia de Dios. Y es un libro hermoso que escribe el apóstol Pablo para la comunidad, para los judíos que estaban en Roma. Cuando viene de su tercer viaje misionero, se hace una estación en un lugar llamado Corinto, y allí por un promedio de casi 3 meses se dice que escribe este libro, lo cual es llevado para la iglesia de Dios que estaba en Roma, ¿sí? Ahora, este libro tiene un gran aprendizaje para nosotros, sobre todo para entender cuál es la justicia de Dios. Y para hacer de alguna manera una conclusión muy rápida de todos los capítulos que hemos leído, siempre nos vamos al capítulo 1, versículo 16, donde dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, este evangelio que está escrito en la palabra de Dios y que usted puede leer en su Biblia allá en su casa, y que yo leo todos los días en mi casa, ¿verdad? Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Y dice al judío primeramente y también al griego. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, este evangelio que está escrito en la Biblia dice que se revela por fe, ¿verdad? Y para fe. De tal manera que en la medida que tú vayas teniendo fe en Dios y vayas leyendo la palabra de Dios, la revelación de Dios va llegando a la vida tuya. Eso no quiere decir que ya te conviertes en una persona que no comete pecado, porque todos los días nosotros estamos expuestos con este cuerpo pecaminoso a caer en ciertas, ¿sí?, situaciones que nos hacen de alguna manera apartar del propósito de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo ahora le está escribiendo a los romanos y le está diciendo, el evangelio es poder de Dios y el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, ¿sí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Luego en el capítulo 2 de Romanos, cuando tú te concentras a leerlo, vas a encontrar allí en la Biblia que estoy leyendo en esta noche, que se llama Reina Valera, 1960, dice que el justo juicio de Dios. Ahora, ¿cuál es el justo juicio de Dios? Resulta que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos y al parecer los romanos, los judíos que estaban en Roma, ¿sí?, los judíos que estaban en Roma se creían superiores, se creían que no tenían pecado, se creían y cuestionaban las cosas de Dios. Entonces, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2 de Romanos y habla de los justos juicios. Juicios. Y un juicio, usted de pronto no ha tenido la oportunidad de estudiar leyes, no ha ido a estudiar a la carrera de Derecho, pero cuando a nosotros nos hablan de lo justo
decirles el contenido del capítulo 2, el apóstol Pablo está entonces escribiendo de que Dios va de alguna manera a establecer un juicio para el hombre. Pero allí el apóstol Pablo se cuestiona y él mismo se pregunta, la misma pregunta que se hace todo ser humano, sobre todo el incrédulo. Él dice, aquella persona que no cree en las cosas de Dios, dice, si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? Si Dios existe, ¿por qué permite la injusticia? Si Dios existe, ¿por qué permite el desastre? Si Dios existe, ¿por qué permite que a mí me fuera mal y que me llegara esa desgracia? Entonces, el hombre siempre ha cuestionado, los justos juicios de Dios. Entonces escribe el apóstol Pablo sobre todo el tema de la condenación. Dice que el hombre que no crea en Jesucristo va a ser condenado en el infierno. Muchos hombres no creen esto, mujeres no creen esto. Dicen que si Dios nos ama, ¿por qué Dios nos va a mandar al infierno? No debe Dios, si verdaderamente Dios me ama a mí, no debe mandarme a mí al infierno. Y eso todo está explicado en el capítulo 2 del libro de Romanos. Y el apóstol Pablo hace una claridad. Y dice, Dios de alguna manera va a establecer un juicio para el hombre. Ahora, ¿dónde Dios es justo? ¿Y por qué Dios lo va a permitir? Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros los seres humanos. De tal manera que aquel hombre o mujer que reciba a Cristo y reciba el sacrificio de Cristo, entonces Cristo es el puente para llevarlo a Dios. Allí entonces está la claridad de que Dios de alguna manera, Él envía a su Hijo. Pero si usted, ¿verdad?, no quiere creer en Jesucristo, es decisión suya, es su libre albedrío, es su decisión. Usted no lo quiso aceptar, ¿y quién lo va a obligar a usted? Nadie tiene que obligarlo. Esta salvación que ofrece Dios es una salvación gratuita. Es una salvación para todo el que cree en Jesucristo. Pero si el hombre o la mujer no quiere creer en Jesucristo, pues es decisión de él. Y allí entonces el apóstol Pablo hace claridad a la iglesia de los judíos que estaba en Roma y le dice, sí, va a haber juicio, Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros, ahora nosotros lo recibimos en nuestro corazón y tenemos la oportunidad de ser justificados por la fe en Cristo. Todo eso lo dice en el libro de Romanos capítulo 2. Ahora, en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo está de alguna manera escribiéndole a los judíos y le está enseñando a través de la historia que no había un justo en la tierra. Por lo tanto, no había la manera de que un hombre salvara a otro hombre porque todos estaban en la misma igualdad de pecado. Esa es la razón por la cual Dios tiene que enviar a Cristo a morir por nosotros los pecadores, y todo aquel que cree entonces es llevado al reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios, y todo aquel que no cree es condenado. Ahora todo eso lo está explicando en el capítulo 3. Y dice, en el capítulo 3, verso 21, habla de la justicia es por medio de la fe. Y hemos estado leyendo en toda esta noche, dice, la justicia de Dios, estoy leyendo 3:22 del libro de Romanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. No hay humano, no es el Papa,
no es la Virgen del Carmen, no es ningún artista ni ningún político, no es ni mi abuela, ni mi madre, ni mi padre, ni mi familiar. Es la justificación, es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Es gratuitamente, ¿sí? Y somos justificados a través de lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. Por eso entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Él lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Ya no hay que hacer nada, ¿sí? Ya nosotros estamos justificados en Cristo. Todo eso lo dice Romanos capítulo 3. Ahora en el Romanos capítulo 4, entonces habla, ¿verdad?, de la promesa fue realizada mediante la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de Abraham. Y anoche estábamos hablando de los resultados de la justificación. Hoy de alguna manera haciéndote un pequeño resumen de todo lo que hemos venido hablando en estos 5 días con respecto al libro de los Romanos, que es el libro que habla de la justicia. Y es el libro que debe leer todo hombre o mujer que quiera estudiar el tema de la justicia y quiera entender si Dios castigará al hombre en el infierno o si Dios le dará al hombre una vida eterna. Aquí está explicado en Romanos. Usted lo que tiene es que leerlo una vez, varias veces, y de esa manera tú vas a poder entenderlo. Es el libro donde se enfoca entonces Martín Lutero, ¿sí?, que es el que habla de la reforma, para entender lo que es la justicia. Porque es que el hombre y la mujer dicen, no, Dios no puede castigar. Dios no me puede mandar al infierno. Si Dios me ama, si verdaderamente es Dios, ¿cómo me va a mandar al infierno? Léete Romano para que veas tú. Y vas a entender que Dios sí te va a mandar al infierno. ¿Y cuál es la razón de mandarte? Porque no crees en Jesucristo. Pero si tú crees en Jesucristo, entonces Él te pasa, ¿verdad?, a la vida eterna con Dios. Todo eso lo dice el libro de Romanos, lo cual tú tienes en tu casa y puedes leer. Hoy hemos leído entonces en el capítulo 6, ¿sí? Estamos en el capítulo 6 de el libro de Romanos. Capítulo 6. Muertos al pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ya Cristo lo hizo todo, yo soy un santo, yo estoy justificado, pero él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, ¿verdad?, a los judíos que están en Roma, es que me confundo allí, a los judíos que están en Roma, porque para ese es el enfoque del libro, le está diciendo, entonces ahora como ya estamos libres, como ya Cristo pagó todo por mí, yo voy a hacer con este cuerpo todo lo que él me lleve al pecado, yo voy a tomarlo para vivir en el alcohol, en la droga, en la prostitución, voy a coger este cuerpo y lo voy a destruir en el pecado, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, como Cristo lo hizo todo por mí, yo voy a vivir mi vida desenfrenada, desordenada, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Al contrario, él dice a partir del verso 15, habla de los siervos de la justicia. Y él entonces comienza a decir en Romanos capítulo 6, que es el capítulo que hemos leído en esta noche, habla de esta manera, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No vamos a vivir en el pecado, ¿sí? Aunque todos los días no es fácil vivir en el camino de Cristo, en el camino de Dios. Y yo leo la palabra de Dios porque soy un pecador, ¿sí? Yo no leo la Biblia porque tenga que leerla, no, yo la leo porque cada vez que la leo veo que me falta más. Y todos los días la leo y la leo por libro para tener un aprendizaje de nuestro papito Dios, ¿sí? Yo no vivo apuntándole a un mensaje aquí en un libro, en otro libro, no, yo trato de leer por libro, porque es que la Biblia tiene 66 libros.
Y nosotros debemos acostumbrarnos a estudiar la palabra de Dios. Toda hija o todo hijo de Dios está llamado a leer la palabra de Dios. No está llamado a depender de un mensaje el domingo que dé el pastor o la pastora o cualquier siervo usado por Dios. No, Señor, todos tenemos esta Biblia, la Biblia, y nosotros tenemos la oportunidad como latinoamericanos, como personas que estamos en el continente americano, tenemos la oportunidad de tener 3, 4, 5 Biblias, 2 Biblias a través del internet. Pero ¿cuántas personas no están en África? ¿Cuántas personas no están en el continente asiático que no pueden leer la palabra de Dios? Y tienen la Biblia, y cuando les llega una Biblia, eso es la alegría máxima, ¿sí? Y nosotros que la tenemos, no la leemos, pero tú tienes que acostumbrarte a leer la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces el apóstol Pablo ahora está diciendo, anteriormente, la vida de ustedes cuando no tenían a Cristo eran esclavos del pecado. Y el esclavo tiene que hacer lo que ordena su señor, su jefe, su maestro, su líder, ¿sí? Su gerente, tiene que cumplir órdenes. Por eso es que una persona, por ejemplo, por ejemplo, una persona que es alcohólica, que se emborracha cada 8 días, como es el clavo del alcohol, y cuando está embriagándose y está en un estado de borrachez, dice, no tomo más, yo no voy a tomar más, ya hasta aquí, no voy a tomar más, se termina de tomar todo el dinero que se ganó en la semana o en el mes, llega a la casa con las manos en la cabeza, ha gastado todo su dinero y no sabe por qué. Y dice, no tomo más. Pero resulta que empieza nuevamente su vida laboral a trabajar y el patrón que se llama diablo le dice, mijo, a tomar otra vez. Y logra pasar por esa cantina que le ponen la canción que mueve su vida y enseguida, como es un esclavo, va caminando derecho a gastar el dinero que nuevamente ha ganado y que con las manos en la cabeza en la anterior borrachera ha dicho, yo no tomo más, yo no tomo más. De esa manera le pasa también al que roba, al que practica corrupción, toda aquella persona que practica el pecado, porque Satanás lo coge y lo pone a trabajar a favor de él. Lo mismo le pasa al delincuente, lo mismo le pasa al que mata, y todo porque es esclavo, y dice el apóstol Pablo aquí, dice, en el verso 16, yo estoy leyendo Romanos 16, 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Obvio, claro que sí. Si yo soy esclavo entonces del alcohol, cada vez que el patrón diga, bueno, mijo, usted va a tomar porque me tiene que ir a servir en eso. Así es, eso da risa, pero es así. ¿Sí? Esa es risa. Pero entonces él dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Hoy nosotros estamos llamados para servir a Dios, el Padre de la justicia, a Jesucristo, ¿verdad? Y lo hacemos de alguna manera con temor y temblor. Cuando yo me siento aquí a hablarte, yo de alguna manera me estoy echando una cantidad de personas que están puesto la mirada en mí, porque así somos nosotros los seres humanos. De alguna manera estamos mirando el punto débil de caída de aquella persona, ¿sí? Entonces,
de alguna manera, pero Dios nos llama a hablar de la palabra de Dios, a leerla por lo menos. Y dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Si usted es alcohólico, no deje que ese alcohol reine. Si usted es ladrón, no. Voy a decirle a ese modo de robar que no voy a robar más. Pero ¿cuándo logras tú eso? Cuando tienes a Cristo en tu corazón. De lo contrario es imposible. No reine más el pecado mortal en nuestro cuerpo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios mismo como vivo de entre los muertos, y vuestro Dios y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, dice en el 20, porque cuando eres esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Cuando usted estaba en el pecado, cuando usted estaba en la vida pecaminosa, usted era libre de alguna manera de las cosas de Dios. Pero dice, pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenía cuando usted se levantaba y gastaba ese dinero? Allí en el alcohol, en la prostitución, en la droga. ¿Sí? ¿Qué es el fruto que tiene? Dice el apóstol Pablo, dice, porque el fin de ella es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora concluye el apóstol Pablo diciendo, ahora que somos siervos de la justicia, no vamos a presentar nuestros cuerpos a este pecado, no lo vamos a presentar. Y hay que pedirle a Dios, porque es que esta carne quiere ir al alcohol, esta carne quiere ir a la prostitución, esta carne quiere ir a la droga. El cuerpo, mi vida carnal quiere ir a practicar las cosas que están en el mundo. Y no es fácil, no es fácil. Pero con Dios lo podemos lograr. Cristo es el único que nos ayuda a lograr ese propósito. Si no tenemos a Cristo en la vida de nosotros, es imposible. Aún teniendo a Cristo, se nos dificulta. ¿Qué tal sin Cristo? Recibe a Cristo hoy en tu corazón. Dile, Cristo, ven a mi vida. Ayúdame. No es fácil. No es fácil. Soy un mentiroso. Soy un grosero. Soy una persona fuerte. No es fácil, Señor. Yo me arrodillo y me tiendo allí y digo, Señor, yo soy un pecador. Yo leo tu palabra porque, Señor, veo que cuando no la leo me hace falta el alimento espiritual. Pero no la leo para creerme un santo, ni un santurrón, ni nada de eso. La leo porque ella llena el vacío de mi vida y Cristo me ayuda. Gracias por estar allí. Se me agotó el tiempo. Mi programa demora media hora. Mi programa tiene el fin de leer la palabra de Dios por libro. Hoy hemos leído el capítulo número 6. Espero que puedas profundizar en tu casa con tu Biblia. Lee la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Todos necesitamos leerla para comprender los principios de Dios, no para contender ni para creernos que somos los grandes teólogos ni los grandes superiores. No, yo la leo porque Dios nos ayuda a mostrar sus proezas y sus propósitos cuando leemos la palabra de Dios. Bendiciones, cuídate mucho. Recuerda que te saludó el profe Luis Chamorro y que Dios bendiga tu vida y nos bendiga a cada uno de nosotros. Adelante, siempre tratando de cumplir esto que está aquí y buscando la manera de andar con Dios. Cuídate mucho, chao.